de 43 años todavía no estamos contentos, pues fíjate. Azkenen notizi ona izan da, azken urte hau ospatzeko intentzioarekin, txarangak 50 urte, hauek kabialaien beste ez dakitzen bat urte, 40 piko, 43 urte. Aurten berezia izango da, pentsatzet, batez txarangan urte asko da makinentzat goendik berezioa izango da, 50 urte txarangan gutea, kabialaien ez dakitzen bat urte, onarpen bat ematea, lauki dauzkau bila urtero egon dianak ontan dauena eta behiek izango ja pixkat festai hasierak emango dietena eta zentrotan emango dietena. Uste denantzat izango dela berezi, baina batez hoientzat izango dela. Incansables empieza en el 71, pero luego ya empezamos a aparecer un poquito por aquí, por Tolosa, con una sociedad, con otra, tal. Aquí había un señor, José María Miano, lo tenéis ahí en un coro, que era, digamos, el alma mater de la sociedad. Se contactó con aquel hombre y se empezó, entonces una cosa muy flojita, no sé si la idea fue suya, porque el jueves gordo oficial, creo que toda la vida aquí ha sido una charanga que se llama Pinchana, que yo conozco desde que era crío, y esta apareció como segunda charanga. Y hicimos unos cuantos años y la cosa empezó a coger un poquito de fuerza a partir del 78. Y luego creo que en el 84 a alguien de la sociedad se le ocurrió hacer una especie de un montaje como si fuese la corporación, como si fuese el ayuntamiento, una broma. Una parodia. Una parodia, se visten todos con unas capas de, pues que parecen concejales de no sé dónde, pues van con unos colgantes con chorizo, toda la corporación sube allí y se hace una parodia, siempre con una especie de pregón carnavalero con bromas y cosas de estas, que hace un sobrino normalmente de este José María Menús, que era de Herderaz, y bueno, eso ha cogido una fuerza grandísima. La plaza del Ayuntamiento de Tolosa, aparte que es pequeña, se ha llenado siempre. Jueves Gordo es a ver, en todos los pueblos cuando están llegando a las fiestas la gente está caliente. Entonces los chavales jóvenes siempre llenan las plazas. ¿Cómo era antes de lo nuestro? Pues no sé, porque nosotros, como te he dicho al principio, en plan oficial no hacíamos, salíamos de aquí con el Cabialay, pero desde que yo conozco la plaza esa, siempre a reventar. Yo creo que el plato fuerte de Tolosa siempre ha sido el mundo de la charanga. Yo vengo a Tolosa, desde el 68, y toda la vida he conocido 6, 7, 8 charangas todos los días, dando vueltas. Canario, ahí sueles comentar que antes igual las sociedades llevan menos músicos. O sea, tú en el Ordeña has solido andar con... Hay unas normas, hay un mínimo y unos presupuestos, sí, hoy todas de 13, 14, 15 no creo que baje ninguna, los 3 días de carnaval. El nombre no elegimos nosotros. Vamos por partes. Nosotros, como te he dicho, nos juntamos 5 elementos. Llegamos al pueblo, la costumbre de Leiza es ir con pantalón blanco y unas blusas negras, bruxas que se dicen, va a ser de Tarra, va a ser de Cuau. Y nos vino una nube de gente detrás, pero ¿qué es esto? Y claro, entramos incluso a los bares, había costumbre de entrar a los bares, entraba la gente a los bares y nos tenías que poner a tocar encima de las mesas, porque te podían comer vivo. Joder, veíamos la respuesta al público, que terminabas una pieza, ya te digo, entonces era un poco excursión, arrancaban de la trompeta solo con otra. La de seguimos todos aquel, era como los estirones que hacen los pelotones en el ciclismo, uno para allí, van todos allí detrás, pues igual, acababa la canción, el del trombón empezaba otra, ahí va, y a mí se me ocurría otra y otra enseguida, y así estamos, y estuvimos así los 5 días, y en un bar que se llamaba La Ría había un matrimonio, que no sé de dónde era, habían parado por allí, estaban tomando un café, y nos vino la señora y nos dijo, joder, qué bien, ¿cómo tocáis? Y no sé qué, ¿cómo se llama la charanga? Y digo, pues no sabemos, es la primera que nos hemos contado los 5, y nombre así oficial o profesional, si se dice, pues no se nos ha ocurrido. Nos dice la señora, bueno, pues si vais a seguir tocando, si queréis un nombre tenéis que poner Charanga Incansables. Yo no he visto cosa igual. Pusimos, ahí se ha quedado. Incansables, 50 años, pumba. A ber, betetzen du bere tokia, karrozak eta betetzen duen bezala, eta egoera hortan. Bai, suposatzen dut, urte batzutatik honea aldatu ingo zala, garai baten musika ezan egongo, pentsatzen txarangak jarriko zutela musika, tabernetan bertan detzalako egongo, eta funtzioa aldatu zundala, ez? Baina, bueno, Tolosan mantentzen du beharrezko batez ere igoera eta jaitsiera eta hortan, soa muturren, dantzaldin, bueno, protagonismo berezia badaukate. Hombre, en 50 años pues tiene que haber de todo, ha habido todo. Hubo uno de Leiza, que cuando entró en la charanga, la primera actuación que se iba a hacer era una tamborrada, y se le dijo, bueno, la tamborrada es a las 11, y se presentó a las 11 de la mañana, la tamborrada era a las 11 de la noche. Pues eso, en 50 años tiene que haber de todas, es así. A ver, en Tolosa, igual me van a pegar estos 3, pero
las mentalidades, voy a decir que había aquí una mentalidad muy antigua de que todo lo que hay que tocar de carnaval, no se puede tocar ni una corchea afuera, bueno, pero cuando empezamos por primera vez a tocar como Incansables, no como Sociedad Caviala y no Sociedad tal o cual, sino como Incansables, contratados por el ayuntamiento, lógicamente nosotros planteamos que durante el día las sociedades hacen el repertorio clásico y nosotros como profesionales tenemos nuestro repertorio. Entonces nosotros Incansables salimos a la calle por la noche y tocamos nuestro repertorio. Tocabas cosas de carnaval, tocabas mexicanas y cumbias y lo que se te ocurriese. Y te venía gente en un momento dado, oye, que eso no se puede tocar, que está prohibido, que no es de carnaval, muy así. Y hay una habanera que es muy bonita, por cierto, que está grabada en un disco de aquí de la Sociedad Caviala hace un par de años, que parece ser que el título es Antolinacho o algo así, pues no habíamos oído nunca el título. Pues un día empezamos a tocar, ¿tú te sabes esta? ¿Te sabes esta? Sí. Yo soy de Hernán, no soy de Tolosa, pero bueno, ya había oído las canciones en mi casa y empezamos a tocar. Y vino alguien, por la parte de allí que le llaman estos la Estrella de Tolosa, detrás del cine Leidor, y que eso no se podía tocar, que no era de carnaval y que eso había que prohibir y que no sé qué, no sé cuántos. Y lo que suele ocurrir, hasta que te digan esto no, pues tú no quieres taza, taza y media, ¿no? Y entonces pues estamos a tocar aquí delante siempre. Entonces como estaba, vamos a decir, prohibida, yo le puse el nombre de La Clandestina y toda la vida la hemos llamado La Clandestina, y ahora a los casi 48 años me entero que se llama Antolinacho, y ahora resulta que en Tolosa toca todo el mundo ya. Leheno igual bai zala, esan duen bezala, bai kuadrian bezala juntatu eta azkenen ondo pasatzeko eta pieza batzu jo, bai pasobolen mexikanak hola. Bai profesionalizatzen jundan egin, bai igual repertorioa edo bai jundala bai ez bakarrik kale jira o fandango harina-harinak eta hortan bakarrik gehatu, baizik eta igual zabaldu eta bai rock and rollak sartu, suina bai sartu. Landua repertorio, azkenen gaur egungo melodikin, moldatzen saiatzea gazte jendea, horresun gauz berrik sartzen, moldaketa egiten. Esan, nik ez dakitena da, formatua guk gaur egun ematen deuna, hau da, perkusioko hiru juten dira, kaja bomba eta txapak, tromboi bat, bombardinoa, bi trompeta, bi sasofoi, gutxi gora bera, eta gehienetan ere bai helikoi bat ematea dago edo tuba bat. Yo creo que el formato de 9 también habrá sido sin querer, pero sale de Incansables también, porque en cualquier pueblo podías ver 3 trompetas, o veías uno, veías un clarinete. Y nosotros cuando decidimos ya poner 9, los saxofones y 2 trompetas, lo que te ha dicho Topi, pues ya a partir de ahí, todas las charangas que empezaron, en la década de los 80 empezó a aparecer muchas charangas, sobre todo por Navarra, y el formato era el de los 9, calcao. Adibidez, bere gara joma izala eskursio bateagoa, pixka jotzea, jatea, ondo pasatzea gaur egun profesionalizazio horren ondorioz, azkazu ardura gehiago, ordutegi batzuk bete behar, aurretik daukazun lanare bai, azkenen bai dala txaranga, igual kale mailan daun balda moduko bat, beti izango txaranga bat, azkenen hortxe gehatzea. Ez du nahi ikusten da, karo, txarangak ikustezun eta kalen jotzen daula, baina horren atzitik lan asko dago bai esatezula, urrungurtako ze kanta joko iteko, karo, kanta horiek ez daude inun idatzi marria, eta urte asko da guain arte denak kanari egin ditu. Eta horrek bai azkenen Incansablesen izena bai horrek zabaldu, azkenen zure repertorioa da, zure idazteko modua eta zu indezuna da. Eta azkenen mundu guztik, edo jende gehiena behintzat, bai hartu dula hemendik base hori. Nik egiazki esan da esango nuke guandik modu espektibo txaranga izen arabiltzen dela. Kale mailan gehatzean ez da banda bat bere zuzendariakin. Ez dakit musika zulertzen dunak, zerbait dakinak edo pixkat entzuten dunak, esan nahi dut, belarria badunak, argi eta garbi ikuste dauka kaletan, ez Tolosan bakarrik, beste munduetan da bilenak, musikari hona daude, moldaketak oso hona daude, musikalki oso txukun daude gantuk, eta taula gainen igotzen dian talde batzuk baina hobeto inda daude gauzak toki batzuetan, ez? Por lo que se ve, para muchas charangas hemos sido el referente. Porque yo antes ya suele comentar, cuando fuimos a Pamplona por primera vez, porque nosotros hicimos 20 años en Lesaca, en San Fermines. Bueno, luego ya aparece una charanga del pueblo y contactamos con una peña de Pamplona que ya llevamos 26 años, desde el 94. Pero cuando yo una charanga parada, dice, voy a escuchar a ver qué tocan los demás, a ver qué es lo que se toca aquí. Pues las charangas que escuché paradas tocando, tocaban repertorios de Incansables.
Con lo cual, o sea, que decir que en casa pues les ha marcado mucho nada. Y entonces tú ya te ves obligado a pues ir haciendo las cosas bien, porque joder, es que eres la charanga de la que van copiando cosas, que nosotros normalmente, además lo he puesto en un libro que anda por ahí dando vueltas, no creo que hemos ido nosotros todavía en 50 años a por una pieza que toca aquella charanga, porque está con aquella. Habremos cogido cosas de bandas de música, eso sí, pero de otras nosotros, sin embargo, de nuestras, te puede contar un montón de gente por ahí, que muchísimo. Beti ikusi izan dugu, hemen Tolosan ibiltze zan txarangan artean, beti destakatu izan dugu musikaria aldetik, bai repertorio ezberdin bat lantzagatik eta jotzeagatik eta hola, bertan joteko aukera eukitako, baizatzen dula jo, azkenen txaranga on baten sartzeko aukera auke, repertorio landu batekin, holako pertsonaiekin bai konpartitzeko holako gauzak eta guztetan azkenen turte eta gero, aminotek. A esto les dijeron que si entraban en Cansanes iban a andar mucho con chicas, por eso entraron. Sí, me caso a mí. Y una cosa que no te han dicho estos dos chicos, que yo he tirado mucho de lápiz, como quieras, para repertorio. Y ahora tenemos dos lápices nuevos en la charanga que tiran que se matan, que son este y este. Pero Tolosa tiene un repertorio fijo, que es la diana, lo que se llama la 7, que se llama Frasco Arena, lo que se dice la 14, que es Irureta, la Jota de Carnaval, por supuesto, y las habaneras típicas, pues Calzaundi y todas esas. Eso se mantiene siempre. Y es más, nosotros cuando hacemos la actuación de 12 a 3 por la noche, que hacemos el sábado carnaval, el lunes o incluso el martes, vamos haciendo todo un poco. Y cuando ya va a la hora de acabar, hacemos seguidas todas esas típicas. Jueves Gordo, porque es con la que empieza esto, Jota Carnaval, Jueves Gordo, y luego las otras, igual 7, la 14, y por supuesto para acabar la reina de la fiesta, la Diana de Tolosa. Y eso se mantiene, eso será toda la vida, porque la Diana de Tolosa, no sé si habéis visto o no habéis visto, el domingo de Carnaval, cuando sale la banda de aquí tocando la Diana, yo no he visto más de un año por cierto, está todo el pueblo volcado en la Diana, y los músicos de la banda, estos, bueno, en Tolosa son así, se les ponen los pelos así, con la Diana, y un nudo aquí. Y eso sigue y sigue y sigue y sigue, que tiene lógica, cada pueblo tiene su pieza, su eso. Aquí eso se mantiene, sí. Azken aldin baila negrakin basatzen oso ezaguna indala, kabilare bai da hor alde guztietan jotzea da beti jartula giroa, ez da egit azken repertorio aldetik, beak esan duna. Betiko, hemen betiko kale jira, betiko habanera, baina gero hitzen jundiala holako gauzak, bai. El martes fijo, no, el lunes no me acuerdo, pero el martes fijo se terminaba aquí y se solía tocar en la calle Rondilla, en la calle Rondilla sí. Pero también ha ocurrido problemas que aparecen que no sé si los van a poder solucionar, que tú estás en la calle Rondilla y de repente una carroza que se ha quedado de juerga de la tarde, que creo que tienen unos horarios para retirarse, pero a 4 chavales desde que no se quieren retirar, y claro, resulta que tú lo que no puedes es con 6 instrumentos de viento luchar con la megafonía de un aparato de esos, porque le da la rueda así y te machaca. Entonces, a lo mejor incluso por eso después nos tiramos más a la calle Arosteguieta, porque hemos solido estar en la calle Arosteguieta, en el Orbela, que se llama concretamente, dejar de tocar una pieza, y el chumba chumba de la calle Rondilla, claro, que es la siguiente paralela, claro, la gente lleva unos bafles como... Entonces, a lo mejor también eso ha hecho que hayamos cogido otra ronda, no sé, otra zona, no sé. Zait, gure pixkat, nahi behintzat, kasi ez ezaguna itezait, ez? Rondillako imagen hori, hauek xantiko lehioan jotzea, eta hauek esaten dutena, egoki pareaino jendea, dantzan. Hain ez estetik ikusten txaranga bat, igandea, astelena eta aste artean behintzat, Rondilla kaleatea eta bertan parranda inez, ez? Eta jendea bertan saltoko, orduan, nik uste pixkat hortan dega aldatu dela, baina Arosteguieta kalena maitze dugu, bai. Zaila, azken urteetan esaiak eramatin dugu, jende asko, karroza asko, atxoznatako bideen jende asko, azken ere zinean, asko zobeto sentitzek hemen kale estutarten, eta erna frentetan nola, azkenen bukaera horiek eta txalotze horiek, ondo indako lan baten sentsazioa emateigu, herri askotan pasa izan zaigu. Tolosar bezala bai dela plazer bat parte hartzea aktuazio guztietan, baina lana da azkenen, zaindu, inbarra haukazu hurrengo goizena ekaim eman alizateko, gaua komplikatze baldin bada hurrengo goizak egorrek izateie, baina azkenen lana plazerra hor ekilibrio horren batura. Igual egun bat daukaz aguantatzea, baina seiak... azkenen da. Hobetu da pixka zaintzea. Tolosan astegea kalderiro gauen,
inauteritatik kanpo esango dugu. Baina, bueno, ja inauteritan zaude, jendea jago zen. Gero, ostegunen egunez hemen gaude, ondoren aurrera elkartean danborra jotzen dugu, ostegun gizenen, eta gauez, kabiela elkartean dugu egazak, afaria eta elkartetako bat, eta horre, bine Ostiralen aurrentza dian zezen eta jute beha, hemen kabiela elkarteakin, larun baten ebai kabiela elkartean egote beha, eta gero, bueno, iuntzen Hernani hauaz. Igandeen, esango genuke, naizta beste herri baten zera duken Tolosan gelditzen gara, garai baten gauen jotzen zuen txarangak ebai, gero astelenen, arratsaldeen asuntotxo bat daukau Donosti, baina gero hemen iluntzen gaude, eta aste arten, egunez kabialaiekin, eta gauen txarangako zaharrek lehenokoek jotze dugu gaua. Esango genuke inauteriak hasi eta buka, pixkat tokatzen zaigula ite. Hay un libro en marcha, bueno, una idea que nos dio un profesor del Conservatorio de San Sebastián, grupos que hacen 50 años, que la cifra es seria, por decir. En su día me dijo, si algún día vais a hacer algo, acuérdate, tienes que hacer un libro, porque si no va a pasar cosas que han pasado antes. Oye, que la gente comenta que había una charanga que habían oído, que tal, y se desparrama, ¿no? Entonces queda bonito, claro, hay que tirar de memoria y a ver, contarla. Joder, y yo pues ya a los 50, pues habrá que hacer esto. Y comenté en la charanga y eso, la idea pues hacer un libro. Entonces cogí un día un lápiz, no te queda todo remedio, y he intentado tirar de memoria desde el 71 todo lo que me he acordado. Para cosas que se me han quedado en el tintero, claro, todo es imposible, pero bueno, todo lo que se me ocurría. Y luego ya como la ficha es un poco así, la cifra es elegante, pues la idea es adjuntar al libro un CD, un disco sin, bueno, casi sin grabar el disco. Como suelen hacer los grupos X por ahí, cuando hacen muchos años, suelen hacer unos recopilatorios. Entonces hemos puesto unas piezas que van un poco con la historia de la charanga. Y si se puede, la idea era que salga pues la primavera, cuando pase carnavales en marzo, de cara a que empiecen los pueblos ya a moverse, pues la idea es esa. Y luego habrá ideas de hacer alguna cosilla, pues lógicamente en Tolosa, lo hemos comentado, en mayo o junio, ya que los fundadores de la charanga somos Tolosa, Villabona y Hernani, pues un día a mediodía hay que hacer una cosilla. Luego es posible que igual hagamos alguna comida con los que estamos en plantilla, más los que han tocado en la charanga de Tolosa, que hay mucho, porque desgraciadamente hemos tenido mucho músico de Tolosa. Entonces igual nos contamos unos cuantos, se supone. Luego en Villabona queremos hacer otro detallito de estos, y luego en Hernani se suele hacer, antes también hemos hecho con los 25 o 30 años, una ya más gorda, sí, hablando con incluso con el ayuntamiento y tal, y allí nos juntaremos, y la idea es hacer pues casi todos los que hemos pasado con la charanga, pues incluso con mujeres y toda la historia, que nos juntaremos pues a lo mejor 90. Esas son las ideas del 50 aniversario. Sí, hay gente que te pregunta, ¿dónde es la charanga? No hemos sido nunca fundadores, Hernani, Tolosa y Villabona. Lo que pasa que, claro, a lo largo de 50 años, pues han entrado por la parte de allí, desde Lesaca, Vera, Oyarzún, Rentería, Hernani, y luego Barrio Andoain, Villabona, Tolosa, y luego ya navarros de la zona de arriba. Hemos tenido Tafalla, Olite, Artajona, sí, hemos tenido un poco de todo. Berrogeita hamar urtetan uste Hernani, Kanario Ondalako eta Tolosan beti musikari bat mantendu izan da, bintzat herrioitakoa. Askotan pasatzen zaigu, nungo zeate eta, hostia, zesan behar dugu nahi. Esan, Hernani Tolosa bulta hortan.